Millonario abandona a su esposa sordomunda y embarazada en una granja miserable. Lo que pasa después es impactante. El matrimonio perfecto. O una trampa. Ella creía en los cuentos de hadas. ¿Quién no lo creería? Joven, soñadora y apasionada. Desde pequeña siempre imaginó cómo sería encontrar a alguien que la quisiera tal como era. El destino parecía haberle sonreído cuando conoció Leonardo, un hombre encantador, millonario y atento. Hizo promesas de un futuro perfecto, de protección y amor eterno. Y por un tiempo, todo parecía real. Viajes lujosos, cenas a la luz de las velas, regalos caros. Pero eso no fue lo que la encantó. Lo que realmente la hacía sentir segura era la forma en que él se cuidó cómo tradujo sus palabras en gestos. Como él dijo, nunca la dejaría sola. Pero ¿y si todo fuera solo un papel bien ensayado? ¿Y si, desde el principio, ella solo hubiera sido un peón en un juego que no entendía? Al principio, ignoró las señales. Pequeños malestares, miradas extrañas, momentos en los que Leonardo parecía distante, casi frío. ¿Pero no era así como funcionaban los matrimonios? ¿Vaivenes? Ella decidió confiar. Pero el amor puede cegar. Y ella estaba a punto de descubrir que algunas promesas no son más que trampas bien disfrazadas. Todo empezó con una mirada. Una mirada vacía. Antes, Leonardo la miraba intensamente, como si estuviera hipnotizado por su presencia. Ahora, sus ojos se sentían vacíos. Contacto visual evitado. Su toque ya no tenía la misma ternura. Él estaba allí, pero al mismo tiempo, muy lejos. Ella miró. Siempre observado. No necesitaba escuchar sus palabras para entender que algo andaba mal. Sus gestos hablaban más que cualquier sonido. Las manos inquietas. El teléfono que nunca salió de tu bolsillo. Las llamadas se hicieron lejos de ella. Las sonrisas falsas. ¿Qué estaba escondiendo? Su corazón latía más rápido cada vez que Leonardo salía de la habitación para atender una llamada. Antes no le importaba hablar junto a ella, pero ahora susurraba por teléfono, gesticulaba poco, se mantenía de espaldas. Pasó el tiempo y ella trató de ignorarlo. Intentó creer que todo estaba en su cabeza. Pero entonces, algo sucedió. Una prueba. 2 líneas rojas. Embarazada. Se tocó el vientre, intentando procesar la noticia. Debería ser feliz. Este fue un momento de celebración, ¿no? Una nueva vida, un futuro lleno de esperanza. Entonces, ¿por qué todo dentro de ella gritaba que algo estaba terriblemente mal? Miró a Leonardo, ansiosa por ver su reacción. Pero él simplemente se quedó paralizado. Parpadeó un par de veces. Y sonrió. Una sonrisa vacía. Frío. Y fue en ese momento que lo supo. Este bebé no cambiaría todo. Este bebé pondría todo en riesgo. A Leonardo se le ocurrió la idea de repente. Dijo que necesitaba descansar, que este embarazo requería cuidados y tranquilidad. Habló de una finca aislada, un refugio perfecto para relajarse, lejos del ruido de la ciudad. Ella dudó al principio, pero él insistió. Afectuoso, atento como los primeros días de matrimonio. Quería que fuera una sorpresa, por lo que no dio muchos detalles, solo prometió que sería perfecto. En el camino, su silencio la molestó. Siempre tan conversador, ahora parecía distante, demasiado concentrado en la carretera. Los árboles crecieron cada vez más. La señal de los móviles desapareció y las casas se hicieron más delgadas. El paisaje se volvió salvaje, inhóspito. Cuando llegaron, ella trató de ocultar su extrañeza. La granja era enorme, pero parecía abandonada.
Las ventanas estaban cubiertas de polvo y las puertas crujían al abrirse. No había sirvientes ni nadie que les diera la bienvenida. No hay comida en la despensa. Nada que hiciera que ese lugar pareciera un refugio. Miró a Leonardo, esperando explicaciones. Él solo sonrió, diciendo que todo estaría listo pronto, que necesitaban disfrutar ese tiempo a solas. Pero algo andaba mal con esa sonrisa. Esa noche, cuando se acostó a dormir, algo en su interior murmuró que aquel viaje no era un regalo. Fue una trampa. En el silencio de la noche, un sonido extraño la despertó. Un leve ruido en la casa, tal vez un crujido de puerta, pero cuando abrió los ojos, todo parecía normal. Leonardo estaba a su lado, durmiendo plácidamente, o al menos eso parecía. La habitación estaba sumergida en la oscuridad, y toda la casa parecía estar sumergida en un silencio absoluto, algo inusual. Pero cuando sus ojos se acostumbraron a la tenue luz, notó algo que le hizo sentir frío por dentro. El auto de Leonardo no estaba en el garaje. El sonido del motor, que esperaba oír a lo lejos, no existía. El auto estaba fuera de lugar. Y entonces, su corazón se aceleró. Buscó su teléfono, pero no estaba en la mesa de noche. Intenté encenderlo, pero la pantalla permaneció apagada. Él lo había tomado. El pánico empezó a invadir su mente, pero intentó calmarse. Tal vez se había ido por alguna razón, tal vez solo fue un viaje rápido. Pero algo dentro de ella ya no lo creía. Se puso de pie, tambaleándose por el oscuro pasillo, sintiendo una sensación extraña, como si la casa comenzara a tragársela. Cuando llegó a la puerta, miró por la ventana y vio que no había nada en su lugar. No había nadie. Solo el vacío de la granja, las sombras oscuras de los árboles. Desesperada, corrió por la propiedad llamándolo, pero no escuchó respuesta. El viento cortante pareció llevarse sus palabras. Fue entonces cuando, cerca de un almacén, encontró algo que hizo que su mundo colapsara, una carta arrugada, escrita de puño y letra por Leonardo. Lo tomó con manos temblorosas y leyó las palabras. Nunca deberías haber quedado embarazada. El suelo pareció desaparecer bajo sus pies. Miró a su alrededor, buscando una explicación que no encontraba. Todo se vino abajo ahí, en esa carta. ¿Qué quedó? ¿Quién era él realmente? ¿Dónde estaba el hombre que había prometido amarla y protegerla? Y más aún, ¿qué significó ese cruel abandono? Esa noche, comprendió que no solo estaba sola, estaba completamente sola. Indefenso. El pánico la invadió como una ola furiosa. El vacío a su alrededor parecía crecer con cada segundo, tragándose cualquier esperanza que aún le quedara. Intentó razonar, pensar en una salida, pero el dolor de estar sola, perdida en un lugar extraño y desolado, pareció aplastar su mente. No había señal de celular, ni medio de comunicación. La granja, con sus muros silenciosos y su abandono, se convertía con cada momento en una prisión aún más opresiva. El hambre y el frío empezaron a hacerse insoportables. Los días parecían prolongarse y la noche, con su oscuridad impenetrable, parecía eterna. El viento cortaba como cuchillos y apenas podía dormir. Cada gemido de las ventanas, cada crujido de la vieja madera, la hacían saltar de la cama sobresaltada, con el corazón latiéndole en la garganta. Intentó convencerse de que, en algún momento, alguien vendría. Que Leonardo volvería a pedir disculpas, que todo fue solo un malentendido. Pero cuanto más se arrastraba por la granja, más realidad se imponía, nadie vendría. Allí no. No en ese lugar. Fue entonces cuando el miedo tomó una nueva forma. Se dio cuenta de que no estaba sola. Por la noche,
Mientras se preparaba para ir a dormir, un débil sonido de pasos la hizo detenerse. Pasos sobre la tierra. Ella se quedó helada, escuchando atentamente. Al principio pensó que era su mente, el miedo jugando con sus sentidos. Pero cuando los pasos se repitieron, más fuertes y más cercanos, supo que algo andaba mal. Miró por la ventana pero no vio nada. La oscuridad se lo tragó todo. Intentó convencerse de que estaba siendo paranoica, pero por dentro sabía que alguien, estaba allí. Estaba mirando. Esa noche no hubo descanso. Se quedó despierta, con los ojos fijos en la puerta, el sonido de pasos resonando en su mente, hasta que el cansancio comenzó a apoderarse de ella. Pero antes de irse a dormir, le asaltó un último pensamiento. ¿Sería su marido el único enemigo en ese lugar? Se despertó con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas, una lluvia fina y constante que parecía no tener fin. Sus ojos todavía estaban pesados por el sueño, su mente confundida por la mezcla de miedo y cansancio. Pero algo era diferente. Algo que ella no pudo entender de inmediato. Al levantarse, un olor a tierra mojada invadió sus fosas nasales, y fue entonces cuando lo vio. Allí, cerca de la puerta, estaban pegadas de lama. Grande, profundo, claramente de alguien que había caminado hasta allí. Pero no eran tuyos. Se acercó con cautela, su corazón latía más rápido a cada paso. No podría ser real. Se miró los pies. Allí no quedó ninguna marca. Entonces, ¿quién? ¿Quién estaba en la granja? Las huellas eran claras, como si alguien hubiera caminado tranquilamente hacia la puerta y luego se hubiera alejado, desapareciendo en la oscuridad de la noche. ¿Quién habría venido allí? Sabía que ya no podía ignorar el hecho de que alguien estaba rondando el lugar, observando, tal vez incluso esperando el momento adecuado para actuar. ¿Pero quién? Y, lo más importante, ¿por qué? Su mente daba vueltas en un torbellino de pensamientos, tratando de comprender. El miedo empezó a mezclarse con el cansancio, creando una sensación de vértigo. Estaba sola, sin recursos, sin ayuda, y ahora había alguien desconocido, moviéndose por la finca, yendo y viniendo en las sombras. Pero ella sabía que no podía parar. No podía sucumbir al miedo, no mientras existiera una posibilidad. Se tocó el vientre y sintió la vida palpitar allí, pequeña y frágil. Era por él, por este bebé, por quien tenía que luchar. La lucha por la supervivencia ahora no era solo suya, sino de dos. Y eso la hizo levantarse con más determinación. Con una última mirada a las huellas que la perseguían, dio un paso adelante, sintiendo una ira silenciosa crecer dentro de ella. Ella no sería una víctima. No otra vez. El viento aullaba a través de la granja, los árboles se inclinaban como si quisieran susurrar antiguos secretos. Estaba agotada, tenía los pies cansados y su mente ya estaba nerviosa. La soledad parecía colarse en cada rincón de aquel lugar, y el miedo, siempre presente, empezó a ser una constante. Pero ese día algo cambió. Ya avanzada la tarde, cuando el sol empezaba a desaparecer detrás de las montañas, oyó un sonido. Un crack, procedente de la dirección del campo. Al principio pensó que era el viento, pero luego el sonido se repitió, más fuerte, más decisivo. Se detuvo, sus sentidos inmediatamente alerta. Algo, o alguien, se acercaba. Se giró rápidamente y allí, saliendo de la sombra de los árboles, apareció un hombre. Era alto, moreno y de expresión seria. Al principio, dudó, la desconfianza se apoderaba de cada fibra de su ser. Pero había algo familiar en él. Algo que la hizo detenerse. Cuando se acercó, la miró directamente y, con voz tranquila, dijo: «Sé quién eres. He oído hablar de ti,
Y también sé lo que hizo tu marido. Ella instintivamente retrocedió. ¿Quién era ese hombre? ¿Cómo supo de ella? ¿Cómo supo de Leonardo? El hombre, al notar su reacción, dio un paso atrás y levantó las manos, como para transmitir una sensación de calma. Soy un local aquí, continuó. Te vi llegar. Sé lo que pasó. Lo que hizo, no es la primera vez. Las palabras cayeron sobre ella como un peso. ¿Lo sabía? ¿Sabía lo que había hecho Leonardo? ¿Pero qué más sabía? ¿Fue un amigo? ¿Un aliado? ¿O era solo otra pieza del peligroso juego que estaba jugando ahora? Ella lo miró, intentando descifrar cualquier señal de engaño, cualquier pista que pudiera revelar sus intenciones. ¿Y tú, por qué me ayudas?, preguntó, con la desconfianza todavía escrita en su rostro. El hombre la miró con ojos penetrantes y por un momento pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Porque antes le hizo lo mismo a otra mujer. Ella desapareció. Pero tú no desaparecerás. Ella lo miró con confusión mezclada con la extraña sensación de que tal vez él era la única persona dispuesta a ayudarla. ¿Pero podría confiar en él? En el fondo, algo dentro de ella le decía que él era la clave para su supervivencia. ¿Pero en quién estaba confiando? ¿Quién era este hombre misterioso y que sabía realmente sobre su marido? Las palabras del hombre flotaron en el aire como un peso inmenso, casi imposible de creer. Ella lo miró fijamente, tratando de procesar lo que acababa de oír. ¿Había hecho esto su marido, Leonardo, antes? ¿Ya había abandonado a otra mujer? ¿Cómo? ¿Por qué? El hombre, al observar la expresión de incredulidad en su rostro, respiró hondo antes de continuar. Él tuvo una esposa antes que tú. Y al igual que tú, ella desapareció. Nadie supo nunca qué le pasó a ella. Ella simplemente desapareció. Esas palabras cortaron como una cuchilla afilada y sintió que su cuerpo se estremecía. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué significó esto? ¿Cómo supo eso? Intentó mantener la compostura, pero con cada palabra, el pánico crecía en su interior y se apoderaba de ella. La idea de que su historia no fuera única, que ella fuera simplemente un nombre más en una lista de víctimas, la hizo sentir una ira creciente. Ella no sería olvidada. Esta vez no. Miró al hombre con mirada dura, tratando de entender lo que quería. ¿Y tú, sabes dónde está ella? ¿Qué le pasó a ella? El hombre sacudió la cabeza y su mirada se oscureció. No sé. Ella simplemente desapareció. Nadie encontró nada. Solo vacío. Hizo una pausa y la observó con atención. Pero no dejaré que eso te suceda. No permitiré que te conviertas en otro caso perdido. Sus palabras resonaron en su mente, formando una imagen aterradora de lo que podría haber detrás del comportamiento de Leonardo. Esto lo hizo con todos. La estaba tratando como a una marioneta en su cruel juego, manipulándola, descartándola, y ahora ella era la siguiente. Pero no por mucho tiempo. Sintió un calor creciente en su pecho, una llama de determinación que comenzaba a encenderse. Ya no sería una víctima. No sería olvidado. Tenía un hijo que proteger, una vida que aún podía reconstruir, y si eso significaba luchar con todas sus fuerzas, lo haría. No importaba cuán profundo fuera el oscuro pasado de Leonardo. Ella no sería la próxima en desaparecer. Con cada palabra del misterioso hombre, la ira y el deseo de venganza se hacían más claros. Él tenía razón, ella no permitiría que su historia tuviera el mismo final. No mientras estaba vivo para contarlo. La noche parecía más oscura que nunca. El viento, antes un suspiro lejano, ahora rugía contra las paredes de la casa, trayendo consigo la sensación de inminente enfrentamiento.
Estaba en la sala de estar, con los ojos fijos en la ventana, cada músculo tenso, cada sonido amplificado. Sabía que lo que vendría no sería fácil. El hombre misterioso estaba allí, a su lado, pero esta vez, la fuerza no vendría solo de él. Ella también estaba lista. El sonido del motor del coche atravesó el silencio de la noche. Su corazón se aceleró, pero no hubo pánico. Solo había concentración. Leonardo había regresado y con él los dos secuaces. Estaban allí para terminar lo que habían comenzado. Pero él no lo sabía. Ella tenía el control ahora. Con la mirada fija en el camino que tomaba, le hizo una última señal al misterioso hombre. Él, con un gesto casi imperceptible, indicó el momento. Luego, ella se movió. Cada paso, cada movimiento tenía un propósito. En el campo, alrededor de la casa, trampas cuidadosamente preparadas esperaban ser activadas. Arcos, cuerdas, piedras pesadas listas para rodar. Lo había estudiado todo. Todo estaba colocado, todo en el lugar correcto. Si tuviera que luchar, sería con las armas que ella misma preparó. Cuando llegaron Leonardo y sus secuaces, la tensión era palpable. Salieron del coche confiados, como si tuvieran el control total de la situación. Pero su confianza fue la trampa más grande de todas. Leonardo miró la casa y sonrió, una sonrisa fría, como si finalmente hubiera ganado. Pensé que no sobreviviría a esto, ¿no? Habló, el tono desdeñoso en su voz. Pero él no sabía lo que estaba por suceder. El primer secuaz dio un paso adelante, pero antes de que pudiera llegar a la puerta, tiraron de una cuerda. Tropezó y, antes de que pudiera recuperarse, una enorme roca rodó por una pendiente y lo golpeó de lleno, derribándolo. El ruido fue ensordecedor. El segundo secuaz intentó reaccionar, pero el suelo debajo de él cedió y cayó en un agujero profundo, como si la tierra se lo estuviera tragando. Leonardo se detuvo y la expresión de su rostro pasó de la confianza a la confusión. Miró la casa y vio, por primera vez, a la mujer que creía frágil, una mujer que había subestimado. Ella ya no era su víctima. Ella se había convertido en la cazada. ¿Tú organizaste todo esto?, dijo Leonardo, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Pero su respuesta no fue una palabra. Ella dio un paso adelante, con el cuerpo erguido y los ojos fijos en él con una intensidad que él nunca había visto antes. Ya no había miedo. No había más incertidumbre. Solo una mujer decidida a salvar su vida y la de su hijo. El hombre misterioso apareció junto a ella y juntos se posicionaron rodeando a Leonardo. Estaba acorralado. Ya no había escapatoria. Cuando la verdad salió a la luz, las tornas cambiaron. Leonardo, que se creía el depredador, estaba ahora en la posición de presa. Sus mentiras se estaban desmoronando y lo que le había hecho a la mujer antes que ella finalmente estaba siendo revelado. Intentó protestar, pero el misterioso hombre no dejó lugar a más palabras. Nunca pensaste que ella podría pelear, ¿verdad?, dijo, con voz fría y sin complejos. Y antes de que Leonardo pudiera reaccionar, llegó la policía. Estaban listos para llevarse al hombre que se creía intocable, que creía que podía escapar de las consecuencias de sus acciones. Ella miró, sin decir una palabra. El marido, ya derrotado, fue detenido por las autoridades. Pero para ella, la mayor victoria no fue verlo arrestado. La mayor victoria fue convertirse en la mujer que nunca imaginó que sería. Una mujer que no sería borrada, que no sería olvidada. Y así, con Leonardo finalmente fuera de escena, el ciclo se cerró. El enfrentamiento final había terminado. Pero para ella, el verdadero comienzo apenas comenzaba. Cuando llegaron las autoridades,
La tensión en el aire parecía casi palpable. El marido, ahora sin las opciones que solía manipular con su riqueza e influencia, finalmente quedó acorralado. Los cargos ya no eran una posibilidad lejana. Eran una realidad que lo alcanzaba sin descanso. La verdad de todo lo que le había hecho, no solo a ella, sino también a otras mujeres, estaba saliendo a la luz. Había sido hasta entonces el hombre invisible, poderoso e impune. Pero en ese momento, ya no era nada. Al escuchar los pasos de los policías que se acercaban, aún trató de resistirse. Intentó discutir, pero las palabras le salieron vacías. Ya no había lugar para negociaciones, ni para el dinero que creía que podía comprar su libertad. La sociedad que manipulaba se vino abajo ante él, al igual que el castillo de naipes que había construido con tantas mentiras y crueldad. Ella, mirando desde lejos, ya no se sentía enojada. Ya no sentía miedo. Simplemente sintió una extraña sensación de paz, una liberación que no sabía que podría lograr. Él estaba allí, finalmente pagando por sus acciones. Pero, antes de que se lo llevaran, él la miró fijamente con un odio tan profundo, tan intenso, que parecía como si sus palabras pudieran cortar el alma. «Esto aún no ha terminado», dijo, con la ira en sus ojos rebosante. Su voz, aunque débil, todavía transmitía amenaza, como si creyera que todavía podía tener control sobre lo que vendría después. Pero ella no vaciló. Ya no. Estaba atrapado, sus mentiras expuestas. El peso de su sucio pasado ahora estaba sobre él y nada podía ocultar al hombre que realmente era. Él, que intentó borrar su existencia, ahora estaba siendo reducido a un criminal en una celda. Su mirada, firme y segura, nunca abandonó la de él. Sus palabras fueron como un eco, pero no tenían el mismo poder que antes. Ya no tenía control sobre nada. Ni sobre ella, ni sobre su futuro. Sabía que por mucho que lo intentara, el juego ya había terminado. Esto se acabó, pensó mientras veía cómo se lo llevaban. Ahora, más que nunca, estaba lista para vivir su vida, para seguir adelante con la libertad que él intentaba arrebatarle, con la paz que sabía que merecía. Podría intentarlo de nuevo, pero ella era más fuerte. Más seguro. Nada podía sacudir a la mujer en la que se había convertido. Y así, cuando lo llevaron a prisión, finalmente se hizo el silencio. Ella sabía que a pesar de sus palabras, el final realmente había llegado. El millonario había caído, y con él, su imperio de mentiras. El día en que finalmente se encontró libre fue el comienzo de una nueva vida, un renacimiento. El dolor, la pérdida y el sufrimiento que marcaron su viaje ahora parecían lejanos, como sombras que lentamente se desvanecían al amanecer. Ella, que había sido una mujer encadenada por el miedo y las mentiras de un hombre cruel, ahora se convirtió en algo mucho más fuerte, una mujer con una historia de resiliencia, coraje y superación. Y, como si el universo quisiera confirmar su nueva fuerza, ocurrió el milagro de la vida. Dio a luz a un bebé sano, un niño que representaba todo lo que ella había luchado por proteger y construir. Su hijo, que crecería bajo su mirada protectora, sería un símbolo de lo que había logrado, no solo la libertad, sino también la capacidad de resurgir, de crear algo hermoso en medio del caos que había sido su vida. La noticia de su historia se extendió como la pólvora. Su lucha, su sufrimiento y su superación tocaron el corazón de muchos. Ella, la mujer que había sido humillada, despojada e incluso casi borrada, ahora era vista como un rayo de esperanza para aquellos que creían que no había camino a seguir. Ella inspiró a otras mujeres a levantarse, a creer que era posible empezar de nuevo, incluso después de los momentos más oscuros. ¿Y el hombre que intentó destruirla? Ahora era un recuerdo lejano,
una sombra del pasado. La prisión lo había apartado de su vida y sus palabras amenazadoras habían perdido todo significado. Ya no podía alcanzarla. Ya no podía tocarla. Ahora él estaba donde merecía estar y ella estaba donde siempre debería haber estado, libre y en paz. Con el paso del tiempo, se convirtió en una voz importante en la lucha contra el abuso y la injusticia. Su historia no era solo la de ella, sino la de todas las mujeres que, como ella, un día creyeron que estaban perdidas, que no podían volver a levantarse. Se ha convertido en un símbolo de todo lo que es posible cuando te niegas a dejarte definir por las circunstancias. Con su hijo en brazos, miró hacia el futuro. Y lo que vio fue la promesa de un nuevo comienzo, una vida llena de posibilidades, donde el amor y la libertad serían los cimientos sobre los cuales ella y su hijo construirían lo que vendría después. Ella ya no era la mujer que él había tratado de destruir. Ella era invencible, y con su renacimiento, su historia se convirtió en esperanza para muchos otros que todavía luchaban por encontrar su camino. El hombre que había intentado silenciarla no lo sabía, pero la verdadera victoria siempre fue suya.